1 o 2 semanas, la Asamblea daría luz verde para aprobar la polémica Ley de Comunicación. Sus alcances y beneficios son temas de intenso debate, mientras los gremios periodísticos exigen aclaraciones de determinados artículos y disposiciones. Es realmente un tema polémico en toda la sociedad. Y lo único que tenemos cierto es que sobre esa ley no se va a votar artículo por artículo. Aquí empezamos los desayunos de 24 horas. Bienvenidos. El ponente de la Ley de Comunicación, el asambleísta de Alianza País, Mauro Andino, defiende la redacción de la nueva Ley de Comunicación, cita textualmente, porque si hablamos de libertad de expresión, tendríamos que concretar el concepto. Es hablar de libertad de expresión que 8 o 10 familias controlen los medios de comunicación. Y responde él mismo, por supuesto que no. Por su parte, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión responde al asambleísta Andino y pide que se nombre pues a estas 8 o 10 familias que controlan los medios de comunicación. También solicita que se aclare el capítulo de las nuevas concesiones de frecuencias. Escuchemos. Nosotros hemos insistido en reiteradas ocasiones que se mencione quiénes son las 8 familias, que se mencione cuáles son los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, porque existe gran cantidad de medios de comunicación, reitero, de cobertura local y regional, que también son medios y que también son medios de comunicación familiares. Entonces, si hablamos de números, podría entenderse de que son más de 700 familias las que manejan los medios de comunicación en el país. Y la gran mayoría de ese porcentaje, reitero, son microempresas familiares que con las justas sustentan los impuestos, lo que debemos cancelar al Estado, al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, por el uso de la frecuencia, que esa frecuencia es del Estado. Yo creo que ahí es importante redefinir de que en la distribución de las frecuencias, si es que se llega a un 33, 34, como está planteado en el proyecto de comunicación, si al momento tenemos conocimiento de que el 85% de frecuencias de radio y televisión están repartidas en medios privados, ¿cómo del 85% se va a bajar al 33%? O sea, ese 52% de frecuencias entre matrices, repetidoras, radio y televisión, ¿cómo se va a revertir? ¿No se va a volver a concesionar? La asambleísta Gina Godoy de Alianza País también insiste en que se debe priorizar determinados artículos de la Ley de Comunicación. Cita, debe haber una disposición transitoria a efecto de que las concesiones que váyanse expirando pues sean revisadas para su renovación o terminación. También la asambleísta de Pachacutic, Lourdes Tibán, tiene reparos al proyecto y dice textualmente así: si es que se pone en la ley lo de la distribución equitativa de frecuencias, la gran pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Eso no lo sabemos, se responde. Y durante todos estos días vamos a seguir hablando de este tema que genera tanta polémica, la Ley de Comunicación. Semanas atrás presentamos varios informes sobre cómo algunos municipios del país manejan sus desechos sólidos en los rellenos sanitarios. Ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Joana Ramos. Joana, buenos días. Cuéntenos cómo va este tema en nuestro proceso de seguimiento. ¿Cómo está, María Josefa? Buenos días, amigos televidentes. Recibimos una carta del alcalde de Milagro, Francisco Azán, en la que señala que el tema presentado en este espacio no había sido manejado correctamente y que las entrevistas del reportaje no correspondían a los trabajadores del relleno sanitario, sino a los moradores. En respuesta a este pedido, veamos. Se explica de manera clara que la información difundida la semana pasada en su espacio no fue la correcta, debido a que los reporteros no conversaron con el personal técnico del gobierno municipal de Milagro, sino con moradores del sector, como la persona que aparece dando declaraciones en su espacio y que no es trabajador municipal.
Adicionalmente, es importante mencionarle que los líquidos mostrados en el reportaje no se trataban de aguas lixiviadas provenientes del relleno sanitario, sino de agua proveniente de la lluvia. Bueno, María Josefa, esa es la carta que nosotros recibimos del alcalde de Milagro y fuimos entonces, atendiendo el pedido del alcalde de Milagro, fuimos nuevamente al Joana, relleno pero recordemos sanitario. que cuando mostramos el reportaje, el alcalde estaba con nosotros. Sí, lo y la entrevistamos carta viene ese día. después. Entonces, sí, amigos televidentes, eso sí también nos inquietó. ¿Acaso no podía responder eso aquí mientras mostrábamos el reportaje y lo quiso responder días después? Pero Joana tiene más que contarles. Sí, entonces, bueno, fuimos la semana pasada, el jueves exactamente, al relleno sanitario de Milagro, pero esta vez acompañados del supervisor técnico del relleno sanitario. Veamos qué pasó. Llegamos nuevamente hasta el relleno sanitario Los Aguacates del Cantón Milagro. Esta vez nos acompañó el supervisor técnico. En esta ocasión ya no habían recicladores. La maquinaria se encargaba de la manipulación y compactación de los desechos. Hasta este sitio llegan en promedio 100 toneladas de basura al día. Se acumulan hasta formar un cerro para luego cubrirlas con tierra. Porque eso es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque hay de todo. Tiene tantos químicos que tiene esa basura. Pero ¿y el agua que cae ahí en la basura, para dónde corre? La mandamos para allá. ¿Para dónde? Para allá hay un canal de drenaje. Ya. Pero ¿y esa agua no está contaminada con la basura? Está contaminada, pero se va para el fondo. Hay que botarla, porque si se la deja aquí, ¿para dónde se va? Allá hay de todo. Según el alcalde, esta persona no es trabajador del relleno sanitario, sino un morador más. Le preguntamos entonces al supervisor técnico si los moradores pueden operar la maquinaria del relleno, y esta fue su respuesta. No, realmente lo que aquí se trata de hacer es que el personal municipal maneje todas las instalaciones. Ya la no conformidad pasó a ser... Juan Fernando Buenaño asegura que el relleno cumple con todos los parámetros para el manejo adecuado de los desechos. La basura es desinfectada antes de ser manipulada y los diferentes monitoreos al agua y el suelo lo prueban. Los niveles de contaminación, si existieran en este caso, no podríamos tener ningún tipo de cultivo cerca, ya que el suelo, el subsuelo y las aguas subterráneas estuvieran contaminadas. Este canal de riego está ubicado a escasos metros de las piscinas de lixiviados. Sale del relleno y cruza varias plantaciones del recinto La Lejía 1. El supervisor asegura que no hay de qué preocuparse porque el agua no está contaminada. No tenemos ningún tipo de contaminación alrededor. Pero los agricultores de los alrededores piensan diferente. Porque suele venir todo eso que viene del basurero, sale basura, todo eso sale y se encauza por aquí. Llenan esos tanques de los servicios de Milagro llenos y los tienen en un tanque cerrado y ahí lo vienen a botar aquí. El lixiviado que bota de ahí, eso va al estero que está para acá y ese contamina todo, va a salir hasta Milagros. Ahorita está tapado todo porque sabían que ustedes iban a venir. Joana Ramos, 24 horas. Sí nos sorprendió mucho esta carta, amigos televidentes y Joana, porque, repetimos, cuando compartimos con ustedes el primer reportaje, el alcalde se encontraba aquí. En segundo lugar, en la carta dice dos cosas. Que aquella persona que sale en el reportaje primero no es un empleado municipal, sino es un morador. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hace un morador manejando una máquina contratada por el municipio? Sin respuesta. Y en segundo lugar, fuimos, dice, por favor acercarse a las oficinas para que pueda obtener información veraz. Esta es, entre comillas, la información veraz, es decir, exactamente igual al primer reportaje. Entonces, ¿qué pasó? Sí, esta vez nos acompañó el director técnico del relleno sanitario, porque después de esta carta, bueno, le dijimos que nos acompañe, cuadramos un día, y como pudimos observar, los moradores nos dijeron que la noche anterior estaban trabajando para dejarlo todo listo hasta nuestra llegada. Si ustedes son los de Teleamazonas, ya por eso desde la noche anterior estábamos Nosotros limpiando. sabíamos que ustedes iban a llegar. ¿Y cómo sabían? Porque hasta la noche anterior trabajaron. En todo caso, este tema de relleno sanitario y el tratamiento de la basura forma parte de la garantía constitucional que tenemos todos a un medio ambiente sano. Las críticas de este programa y de cualquier otro medio de prensa realmente con ganas de querer hacer de nuestro país un lugar mejor es para que el funcionario público, en toda esa cantidad de cosas que tiene, Joana, que hemos visto la cantidad de trabajo que cualquier alcalde debe tener, se dé tiempito para echarle una mirada un poquito más detallada a una responsabilidad que es de él y un derecho que es de todos. Justamente. María Josefa, hay otros casos
que reconocer. Hay municipios que han recibido certificaciones internacionales por el manejo correcto de los desechos sólidos. Conozcamos cuáles son. El relleno sanitario de Pichacay está ubicado en la parroquia Santa Ana, a 21 kilómetros del centro histórico de la ciudad de Cuenca. Tiene 3 certificaciones internacionales por sus características técnicas, ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Funciona desde el 2001 y procesa diariamente 430 toneladas de desechos sólidos. La basura que llega es colocada sobre bancos de arcilla de cerca de 20 centímetros, una capa de geomembrana de 1 milímetro de espesor para evitar que los lixiviados penetren en el suelo y lo contaminen. Tenemos un acuerdo con Santa Ana. En este acuerdo está estipulado el respeto ambiental, por supuesto, a Santa Ana. Uno de los puntos más fuertes es su sistema integral de reciclaje, cuyo objetivo es prolongar la vida útil del relleno sanitario de Pichacay y mejorar las condiciones socioeconómicas de los más de 400 recicladores organizados e independientes. Aquí todos los espacios son aprovechados. Hay un vivero con más de 10.000 plantas. En una granja de 3 hectáreas se produce compostaje y humus. Los monitoreos y manejo ambiental son o van de la mano de las diferentes comunidades, quienes nos acompañan inclusive a tomar las muestras. Pero el relleno sanitario de Cuenca no es el único con reconocimientos a nivel internacional por su correcto manejo de los desechos. También está el de Guayaquil. Funciona desde septiembre de 1994 en el kilómetro 12 de la vía Daule. Tiene una superficie de 200 hectáreas y hasta aquí llegan más de 3.000 toneladas de basura por día. Cuenta con chimeneas para la eliminación de los gases, un sistema de tuberías para la conducción de los líquidos lixiviados, celdas de diferenciación para los escombros y para los desechos orgánicos. Ahí, cuando el recolector ingresa, es pesado, con su carga total, luego el recolector llega a las vías y lo conducen a la celda de trabajo que se ha preparado para ese día, en función de la producción estimada de toneladas que dé la ciudad en ese día. No vale acumular esto. Zúñiga aclara que permanentemente monitorean la calidad del suelo, el aire y el agua para medir los niveles de contaminación. Yo calculo que del total en la producción de desechos de Guayaquil el 14% son de materiales reciclables. Al relleno sanitario no está ingresando sino un 3 o un 4% de materiales reciclables ya. El relleno sanitario Las Iguanas se divide en varios sectores. Actualmente la basura llega hasta el sector D y se acumula hasta formar un cerro que supera los 50 metros de alto. Aquí el objetivo es recuperar de la mejor forma los espacios. Este es el sector A. Solo aquí hay 6 millones de toneladas de basura enterradas. Este sector, junto a otros 2, formarán parte del proyecto del Parque Metropolitano de Guayaquil, que tendrá una extensión de 90 hectáreas. Otro de los planes del municipio de Guayaquil es expropiar 100 hectáreas cercanas al relleno para aumentar su vida útil. Bajo el relleno sanitario Las Iguanas hay más de 16.000 toneladas de basura. Joana Ramos, 24 horas. Es que siempre Cuenca. Es que en Cuenca todo funciona bien, no nos cansamos de decir, y qué bien por Cuenca, Guayaquil, pero Loja y Machala también van caminando a ese nivel de éxito, ¿verdad? Hay que reconocer que los municipios tanto de Loja como de Machala están haciendo su trabajo en este tema, en el manejo de los desechos sólidos. Y en este tema, María Josefa, en el Parque Metropolitano de Guayaquil, ubicado en el relleno sanitario Las Iguanas, estará listo para octubre de este año, María Josefa. Qué bueno, y gracias, Joana, por compartir con nosotros todo ese detalle de tratamiento de la basura. Después del corte, le vamos a contar sobre una joven mujer que denuncia haber sido secuestrada por sus padres y llevada hasta un centro de rehabilitación. Le vamos a contar por qué al volver de la pausa, así que quédese con nosotros, ya volvemos. Está con nosotros Zulema y Cintia. Zulema Constante, de apenas 22 años, se la llevaron sin su consentimiento y la encerraron. Aparentemente sus padres tomaron esa decisión en nombre de ella y la encerraron en un centro de rehabilitación, entre comillas, para personas con problemas de drogas y alcohol. Pero sin duda lo que ellos querían es que empiece a cambiar o que cambie su decisión, su preferencia sexual de lesbiana a heterosexual. Gracias, Zulema, y gracias, Cintia, por estar aquí con nosotros. ¿Quieres compartir con nosotros esa experiencia, Zulema? ¿Qué pasó?
Bueno, desde que tuve la certeza de lo que soy y muy segura de mis sentimientos, ya llevaba un tiempo pensando cómo decirle a mis padres. Hasta que un día me animé a no seguir con más mentiras y decidí ser sincera con ellos, ¿no? Porque ya la duda nos estaba matando en la casa, ¿no? Entonces me animé un día a decirles y de ahí comenzaron todos los conflictos. Y de ahí vinieron amenazas, de ahí ya salidas de la casa. Y esas amenazas conllevaban lo que generalmente me pasó y por lo cual estoy realizando todas estas cosas, ¿no? O sea, cumplieron con sus amenazas de encerrarme en una clínica para intentar cambiar mi orientación sexual. Pero ¿cuál es el argumento de ellos? Y es importante compartirlo porque seguramente hay gente, chicas y chicos, que están pasando lo mismo que tú estás pasando, que tienen una familia con un argumento. Entonces, ¿cuál es el argumento de tu familia? ¿Qué es lo que...? Los argumentos por lo menos el de mi madre, es que yo nací, ella parió una hija que tiene que terminar con un hombre, ¿no? Que ella habla en nombre de Dios, que Dios creó al hombre y la mujer, ciertas frases así que ella emplea. O sea, mis padres tenían otro ideal para mí, ¿no? Pero si hay sin duda una fuente amorosa y una familia que ha demostrado contigo, Zulema, lo que es el acoger a la persona tal cual es, aceptarla tal cual es. Como para todos los creyentes debería ser un Dios Padre y amoroso, aceptar a las personas en toda su libertad, es sin duda Cintia, que es tu pareja y la familia de ella. Cintia, gracias por estar aquí. Tus padres han acogido a Zulema después de este periodo tan doloroso en tu casa. Sí, la verdad mi familia se ha portado maravillosamente. Siempre estuvieron preocupados, no solamente por lo que me podía pasar a mí, sino por lo que le podía pasar a ella. Y gracias a Dios, porque no hay nadie más, gracias a Dios ha habido una paz y una tranquilidad que se respira en mi casa, en mi hogar, y mi mamá por lo menos ya no quiere que nos vayamos, quiere que estemos con ella. Ven la clase de persona con la que yo he estado ya 2 años, 4 meses, porque es una relación que, nuevamente lo digo, ha sido muy bendecida por Dios desde el principio. Sí, y gracias al apoyo de todas las personas que están haciendo posible la denuncia de las clínicas, porque eso es lo que se está haciendo aquí. Es la denuncia de las clínicas y que a nadie más le suceda esto. Y eso es lo que queríamos comentarle a la gente que nos acompaña en este programa, y es que parece mentira que sigan habiendo estas clínicas. Y por eso vuelvo contigo, Zulema, si no te resulta tan doloroso, un poco contarnos cuán duro puede ser una experiencia y cuán dañino puede ser una experiencia ser encerrada en un lugar como este contra tu voluntad, haciéndote creer que eres adicta, simplemente porque cambies tu preferencia sexual. Exacto. O sea, ¿qué te dicen ellos? En estas típicas clínicas, o sea, primero intentan bajarte tu autoestima, ¿no? Con muchos insultos, con muchos tratos denigrantes de que tú no vales nada, de que haces sufrir a tu familia. ¿Así te dicen? Sí. Incluso metiéndome a Dios no creó a lesbianas, ¿qué otro tipo de...? O sea, de ahí viene, aparte del trato, los servicios, cómo te dan los servicios, o sea, te tienen como empleada, ¿no? ¿Cómo? O sea, me hacen realizar el aseo de las áreas, de los baños, de los cuartos con la mano. La comida que recibes es deplorable, o sea, comida infestada de gusanos. O sea, literalmente hablando, ¿es en serio? Sí. ¿Cómo pudiste salir de ahí? Luego, o sea, yo me enteré un día antes de comenzar a hacer la rueda de prensa y todo, porque recibí una llamada de mi mamá y mis hermanos, ¿no? Autorizada por el director de la clínica, porque ellos me dijeron que mi papá quería saber si allá me pegaban, si allá me maltrataban, ese tipo de cosas, ¿no? A lo que yo recibo la llamada, estábamos en altavoz, me comienzan a preguntar, me comienzan a contar cómo está la situación en el Twitter, en todo por mi desaparición. Entonces ellos me preguntaron una solución. Yo le dije, la única solución es que yo esté allá afuera para poder resolver. Ellos me insistían, no, pero es que llama a Titi para que pueda bajar todo esto. Yo le digo, eso no va a pasar. Sí. Ella es Titi, sin duda. Porque Cintia, hemos cruzado como Cintia, pero dice Titi. Claro.
O sea, y le dije, la única solución era que yo esté ahí. Y ahí se enojaron, que sí, que o sea, que no te ha servido de nada estar ahí en la clínica, que si no quieres estar ahí en la clínica. Yo no, porque estoy en contra de mi voluntad. Entonces de ahí se cerró la llamada y golpe de 1 de la mañana me fueron a levantar a mi habitación. Coge tus maletas, guarda todo, que te vas para Guayaquil. Y acá en el camino a Guayaquil, como fue todo tan imprevisto. ¿Pero te dejaron en un terminal? ¿Alguien te fue a recoger? No, en un vehículo particular de un señor, exacto. Y parece que el señor no conocía nada del tema, ¿no? Solo lo habían contratado para llevarme desde el Tena a Guayaquil, a Enseibos, que es el domicilio de mis padres. Entonces, en el trayecto del viaje, yo hablé con el señor, o sea, entablamos buena amistad, ¿no? Y él me facilitó el celular. Y ahí llamé a Cintia. Sí. Y se pudo hacer el resto que ya sabemos, de lo que iba a pasar el día viernes. Exacto. Cintia, yo me imagino que tú al principio también con miedo, la familia de Zulema interviniendo en tus decisiones. ¿Qué sentiste y qué pasó? No, más que nada, a pesar de cualquier amenaza, era el hecho de que era mi angustia de dónde pudo haber estado ella, dónde pudo haber caído, porque algo muy importante que yo siempre dije fue que nadie sabe lo que pasa en esas clínicas más que las personas que las manejan. Porque esa era mi intranquilidad desde el principio. Nunca estuve en paz, nunca estuve tranquila hasta que la tuve y la vi y estuve en mi casa y fue cuando nos encontramos nuevamente. Y porque hay muchos testimonios, hay muchas personas que han estado y han pasado por esto donde les ha tocado violaciones, les ha tocado maltratos físicos, les han pegado. Entonces, esa era mi angustia de que por yo hacer algo, incluso la puedan mover a un lugar mucho peor. Exactamente. Gracias, Zulema. Gracias, Cintia, por todo su valor, por todo su amor, por toda su fuerza. Señores, ellas son seres humanos exactamente iguales en dignidad y en derechos. Yo no sé si esa frase algún día les queda claro. Entonces, a ver si el Ministerio del Interior se encarga de encontrar esas clínicas que atentan tanto contra la dignidad humana. Nos harían un gran favor, absolutamente todos, a los heterosexuales, a los lesbianas y a los homosexuales, a todos, porque si en algo somos iguales, es en dignidad y en derechos. Y entre paréntesis, dejen de usar el nombre de Dios para tanta barbaridad. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Amigos, muy buenos días. El Ecuador, todos lo sabemos, recibe importantes remesas de los compatriotas residentes en el extranjero. Lo que no mucha gente sabe es que también hay extranjeros residentes en el Ecuador que envían recursos a sus países de origen. En el año 2012, las remesas enviadas desde el Ecuador al extranjero fueron de 146 millones de dólares. Solo por comparación se puede decir que en números redondos esto fue un 17avo de lo que el país recibió por remesas. Los principales destinos de las remesas enviadas fueron los países vecinos. En primer lugar, Colombia con algo más de una tercera parte y en segundo lugar, Perú con una cuarta parte de las remesas. En tercer lugar, se ubicó China. Por ejemplo, lo que quiere decir esto es que los ciudadanos chinos que trabajan en el Ecuador envían a sus familias el 9% de las remesas totales, es decir, algo más de 13 millones de dólares. En cuarto lugar está Argentina con un 7% y finalmente hay algunos países que reciben cantidades menores. Dentro de los otros países, los más importantes son México, Chile, Guatemala, Panamá y Bolivia. Así que en conclusión, el Ecuador no solo recibe transferencias de inmigrantes, también hay migrantes extranjeros en nuestro país que envían dinero a sus países de origen. Muchas gracias.